Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. Politically Georgia Podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Buenas tardes, pues un gusto que me haya tocado presentarte, Oscar, la verdad. Bienvenidos a todos, hagamos un trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Un gusto saludarlos y pues invitarlos a dar este trueque con el especialista Oscar Navarrete. Primero que nada, vamos a ver el dato peque. Esta vez sí tenemos un dato peque. ¿Nos ayudas, Isaí, por favor? Ya estoy viendo las caras conocidas. Pues siempre es un gusto cuando tengo la oportunidad de saludarlos. Es un gusto recibirlos, estar aquí, acompañarlos, y pues en ausencia de nuestra querida licenciada Daniela Martínez, pues me tocó estar con ustedes el día de hoy. Ahora sí, Isaí, te cedo los micrófonos. Weekly me parece muy especial. El teletrabajo es un concepto con cada vez más aceptación en América Latina. Un estudio de 5G Américas determinó que antes del coronavirus, Brasil era el país con más empleados trabajando desde sus casas, con 12 millones de trabajadores. Seguido, por supuesto, por México, con 2.6 millones, Argentina con 2 millones y Chile con 500,000. Teletrabajar en la región hace ver, por supuesto, que hay un choque entre dos mundos. El de la tecnología, que permite a muchas personas colaborar con empresas desde cualquier lugar, siempre y cuando tengan conexión a Internet, y el de las regulaciones laborales. Muchas de ellas, tú las conoces, Rubí, eres especialista, pues se encuentran conceptualizadas en el siglo pasado, en donde no existía ni se soñaba con la tecnología que tenemos al día de hoy. El Banco Interamericano de Desarrollo, por sus siglas BID, recoge en un documento muy importante el futuro del teletrabajo en América Latina y el Caribe. Establece cómo funciona y qué alcance tiene la regulación del teletrabajo en nuestros países. Y fíjense bien todos los que nos escuchan y nuestros amigos de Colombia, y destaca que Colombia es el país más avanzado en este tema. Por su parte, hay una encuesta, el termómetro del teletrabajo y subcontratación, realizada por Mercer, quien es una consultora en capital humano. Ella señala que estos cambios van a impactar de manera significativa a la economía de las empresas. Los hallazgos nos dicen que en un 59% de las compañías encuestadas cuentan con servicios de personal subcontratado y que un 24% de esas compañías han buscado mitigar el impacto financiero a través de la disminución del incremento en salarios o del pago de bonos. El 79% registran que el personal subcontratado pertenece a servicios que todos utilizamos, como de limpieza, seguridad, comedor, entre otros. El estudio apunta
que entre los beneficios que las organizaciones consideraron para subcontratar personal se encuentra, por supuesto, la reducción de costos en un 51%, el fortalecimiento del núcleo del negocio en un 31%, la flexibilización de los recursos humanos en un 50% y la optimización del pago de PTU en un 18%. Qué interesante, ¿no, Víctor? También puntualiza que absorberán el 85% del personal subcontratado, mientras que en un 34% de las vacantes internas fueron cubiertas por personal terciarizado, en donde entra también el elemento de subcontratación, pero con ciertos toques, como si fuera un buen platillo de chef. Otro hallazgo interesante sobre la transformación del ecosistema laboral promovido por la pandemia también nos indica que el 46% de las empresas que forman parte de esta investigación de mercado ya contaban con un esquema de teletrabajo prepandemia y que del 20 al 26% es el porcentaje que estiman estas empresas que la plantilla pasará de manera permanente a un trabajo remoto. La muestra estuvo conformada por 365 empresas participantes de todos los estados de la República y de distintas industrias, desde servicios, comercio, turismo, industria, incluso temas vinculados con el campo. Pero bueno, dentro de los retos se encuentra también, y este es bien importante, y aquí ustedes nos van a decir como nuestro comité, que ya veo que ya tienen hasta el fondo del Comité Laboral de Work Compliance, dice, dentro de los retos tenemos un reporte de que se encuentra también que en algunos estados del país las personas que están bajo el esquema de teletrabajo por tiempo completo, en algunos casos se han contratado con distintas empresas de manera simultánea bajo un esquema de tiempo completo. Lo que representa, por supuesto, un reto en términos de cumplimiento para los corporativos, porque van desde el manejo de la información, confidencialidad de datos, procesos, patentes, secretos, hasta el rendimiento en actividades. Aquí el dato weekly del día de hoy. Muchísimas gracias y agradecemos al doctor Octavio de la Torre por ese dato peque para el trueque. Y bueno, pues ahora sí entramos en materia. Voy a presentar al maestro Oscar Navarrete. Para mí un gusto presentarlo, compañero de Teles y Asociados, y de igual manera alguien en quien siempre podemos apoyarnos, siempre podemos acercarnos a preguntarle, siempre tiene disposición para apoyar a todo su equipo, ¿no? Y sus compañeros. Voy a leer brevemente su semblanza. El maestro Oscar Navarrete egresó de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional, de la Licenciatura de Negocios Internacionales. Estudió la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en Trade Law College, fue plantel Baja California. Durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero dentro de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, AGAS. Tras su paso por el SAT, decidió que su experiencia y conocimientos adquiridos rindan frutos y se unió al entonces equipo de estrategia normativa de la firma Teles y Asociados y actualmente se desempeña como especialista en el área de arquitectura y defensa legal y aduanera de Teles y Asociados. El maestro Oscar Navarrete nos platicará sobre la revisión de descargas en el sistema automatizado de control de inventarios, anexo 24, que pues como bien sabemos es uno de los principales problemas que aqueja a varias empresas en México. Y pues no me queda más que darle la bienvenida y le cedo la palabra. Un gusto, Oscar, bienvenido, el micrófono es tuyo. Gracias, Silvia. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Como bien comentas, el tema del día de hoy es acerca de la revisión del reporte de descargas de anexo 24. Solo permítanme compartir mi pantalla. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, pero no en pantalla completa. Si gustas nomás cambiar la modalidad. Listo, perfecto. Muy bien. Bueno, antes que nada, como bien comentó Elvia, realmente la revisión del reporte de anexo 24 es algo muy importante para las empresas IMEX,
tanto ya sea en su operación continua como en facultades por parte de la autoridad. Entonces, para identificar en qué momentos nosotros debemos realizar esta revisión, lo estoy simplificando en 5 puntos. Primero de ellos, después de que se realice una reestructura. Como bien hemos comentado a lo largo de estas pláticas, nosotros no estamos realizando reestructuras y, sin embargo, nosotros los apoyamos con lo que son sus revisiones. Aquí es muy importante este punto por el hecho de que los proveedores, al momento en que les entregan esta reestructura, realmente les hacen firmar la entrega, más nunca pueden cuadrar sus saldos. Entonces, nosotros les recomendamos que previo a que firmen la carta de entrega de su reestructura, se realice una pequeña revisión, pueden ser 2 o 3 revisiones, para que realmente la reestructura que se les esté entregando a este proveedor esté correcta. Después, de manera regular, considerando las temporalidades de sus operaciones. Aquí vamos a depender mucho de las certificaciones con las que cuente la empresa. No es lo mismo tener una empresa que solo tenga el programa IMAS activo o que tenga una certificación IVA-IEPS o bien también tenga la certificación OEA. Aquí la temporalidad ustedes las van a estar determinando. Nosotros las recomendamos por lo menos que sea cada 6 meses cada año. Realmente esta revisión, no importa que tengan saldos abiertos, siempre se encuentra alguna observación y es importante irlas mitigando poco a poco. Otro, cuando realicemos las actualizaciones de los booms, ¿por qué? Recordemos que es un sistema automatizado, entonces al momento en que nosotros hacemos las correcciones pertinentes en nuestros biles de materiales, es muy probable que nosotros omitamos las fechas en cuales sean afectadas estas nuevas modificaciones, o bien, si lo estamos reportando, pero al momento en que generemos nuestro reporte de descargas, puede ser que tengamos algunos saldos ahí, ya sean abiertos, vencidos. Vamos a ver el tema un poco más adelante, pero es un punto importante a considerar. El cuarto de ellos, se desconoce la fecha de la última revisión. Esto sucede mucho cuando el personal del área de comercio ha tenido rotación y realmente el encargado que llegue no tiene una fecha concisa o realmente no le han informado o tal vez nunca han realizado una revisión de descargas. Entonces es una buena oportunidad para que se realice. Y el punto más importante de estos 5 que yo considero, en facultades de comprobación. ¿Por qué el asterisco? Ustedes me van a decir que ya no les va a dar tiempo cuando están en facultades. Aquí es paralelamente cierto. Tenemos una pequeña oportunidad de revisar la información antes de entregarla. Recordemos que anteriormente el reporte de anexo 24 únicamente se solicitaba en visitas domiciliarias. Este es un hecho que ha ido cambiando poco a poco. Hay gabinetes exclusivos únicamente para revisar el retorno de mercancías. Entonces, si ya nos están solicitando en el escenario de un gabinete nuestro reporte de anexo 24, yo no estoy diciendo que su reporte esté mal. Puede ser que sí, que esté bien, esté correcto, pero al momento en que se genere el reporteo y se va a entregar el archivo Excel a la autoridad, pudo haber fallado. Entonces, nunca está de más hacer una pequeña revisión antes de entregarlo. Ahora bien, si nos encontramos en una visita domiciliaria, pues aquí es una decisión de negocios realmente para la empresa. Uno, se puede entregar el reporte como se obtenga en ese momento. Recordemos que la autoridad llega, levanta el acta y entre las cosas que nos solicita está este reporte. Se puede presentar, sí, y cumplimos con el punto. O bien podemos esperar. Realmente estos reportes no son fáciles de obtener. Se tardan algunas horas, entonces si vemos que en el transcurso que está levantando el acta el sistema no va a terminar, obviamente ese punto va a quedar abierto y nos va a dar la facilidad de, ya una vez que se genere, revisarlo y entregar unas pruebas que sean concisas con lo que tiene la empresa. Bien, ¿qué información necesitamos para poder revisar un reporte de descargas? Realmente son 3 puntos, son muy sencillos. Son reportes de su sistema de anexo 24. Podemos ocupar ya sea únicamente un reporte de descargas o bien también reportes de entradas y salidas. Depende en qué modalidad vamos a estarlos revisando. Los datasets, aquí es creo que la parte medular. Sin esta información nosotros no podemos realizar su revisión. Aquí me he topado a lo largo de este tiempo que muchos clientes nos han llegado a comentar que no tienen el dataset, pero que cuentan con los reportes de la agencia aduanal. ¿Se pueden revisar?
sí se puede revisar contra esta información. Sin embargo, nosotros recomendamos siempre que sea contra el DataStage. ¿Por qué? Como se ha detallado a lo largo de todas las pláticas, el DataStage es la información con la que cuenta la autoridad y sobre la que realiza las revisiones. Entonces, no hay nada mejor que cotejarlo contra esto. Y, obviamente, un reporte de booms de materiales. Como les decía, una parte importante para su revisión va a ser el DataStage. En muchas ocasiones nos hemos percatado que algunas personas, algunos clientes no cuentan con este DataStage. Y para solicitarlo realmente es muy sencilla, se puede hacer de dos maneras, ya sea de manera presencial o vía telefónica. Lo único que nos van a solicitar es el RFC, nuestra matriz de seguridad, y tenemos que indicar el periodo de la solicitud que nosotros deseamos. ¿A qué se refiere? Si nosotros vamos a hacer una revisión del 2016 a la fecha y detectamos que a la empresa le hace falta agosto 2016, por poner un ejemplo, nosotros le vamos a solicitar a la autoridad que nos dé únicamente ese mes. Si queremos que abarque un periodo más grande, todo 2016, lo podemos hacer. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el tiempo de respuesta depende mucho de sus cargas de trabajo. Entonces, si tenemos también o solicitamos periodos cortos, es más probable que nos atiendan más rápido esta solicitud. ¿A qué se refiere nuestra matriz de seguridad? Esto es una contraseña que realmente se tramita ante la autoridad para poder solicitar tu DataStage. Cuando ya la tenemos, el DataStage nos llega de manera mensual. Y, como les comentaba, si nos hace falta algún mes o algún periodo en específico, pues aplicaría el punto 3, ¿no? Ya indicar el periodo. Bien, los datos a considerar. Siempre que nosotros vamos a empezar una revisión de saldos, debemos de determinar ciertos rubros. El primero de ellos es nuestro periodo. No es lo mismo hacer una revisión de 5 años, hacer una revisión de 3, hacer una revisión de 6 meses o hacer una revisión de 1 año y medio. Depende mucho de dos factores, considero. El primero de ellos, la cantidad de operaciones que tiene su empresa. Ustedes saben cuántas operaciones de importación y exportación realizan. Entonces, ¿se pueden revisar los 5 años? Sí, se puede revisar desde que se creó la empresa, desde que tienen el IMEX también. Simplemente va a ser un poco más tardado este proceso. Por eso es que es importante determinar este periodo y saber a qué nos vamos a enfocar. Si nosotros vamos a enfocarnos a lo que son saldos vencidos, pues nos conviene abarcar un periodo un poco más amplio. Otro de los puntos a considerar es si nuestro anexo 24 está o no considerando la secuencia del pedimento. Aquí depende totalmente del proveedor que nosotros hayamos escogido al momento de nuestra contratación. No todos los proveedores manejan anexo 24 con secuencia. Sin embargo, cuando nosotros estamos en un requerimiento por la autoridad, siempre nos los va a pedir a secuencia. Me van a decir que este es un tema que hemos estado platicando, que no hay ningún argumento por el cual la autoridad te pueda solicitar la secuencia. Estoy totalmente de acuerdo. El anexo 24 no considera la secuencia como un campo mínimo. Sin embargo, al momento de que te lo sí. Lo único que tenemos que hacer con esto es identificar el primero. ¿Tiene o no tiene? Si tiene, no les voy a mentir. Realmente un anexo 24 con secuencias es el más rápido y más fácil de revisar. No nos lleva mayor tema. Sin embargo, para aquellos que no la tienen, hay que empezar a generar llaves específicas para cada uno de los rubros que vamos a revisar y sobre eso se hace la revisión. Entre más datos contenga la llave, obviamente nuestra revisión va a tener mejores resultados. Sin embargo, también esto nos lleva a detectar muchísimos errores. Como les comento, depende cómo lo tienen. Más adelante vamos a ver este punto. Otro, nuestro sistema de anexo 24 debe de estar actualizado, tanto a los booms de materiales como al registro de pedimentos y facturas. En muchas ocasiones me han dicho, es que no sé desde cuándo tengo mis booms o desde que se creó la empresa no los he modificado. Puede pasar. Entonces, si siguen ocupando los mismos, que realmente es poco probable, se puede trabajar con esto. Y si no, pues antes de comenzar esta revisión, la sugerencia es actualizarlos. Ahora, pedimentos y facturas me van a decir que cómo no los van a tener actualizados, si de ahí generan sus facturas, si de ahí mandan los datos para que se tramiten los pedimentos.
raras ocasiones nos ha tocado que sí, las actualizaciones se realizan cada 15 días, cada 3 semanas, me llevo a comentar un cliente, depende mucho de ellos. Sin embargo, nunca está de más dar un pequeño chequeo antes de comenzar esto. Nuevamente, una reestructura por un tercero. Aquí hay varias opciones. Si nosotros optamos por hacer una reestructura con el personal de la empresa, está bien, es una opción. Entonces, nosotros podemos detectar o ya sabemos qué es lo que le duele a la empresa. Y tienes tiempo para poder hacer estas revisiones, hacer los ajustes y que todo quede correctamente. Sin embargo, si nosotros optamos por una reestructura con un tercero, con un proveedor, los plazos los tenemos en contra nuestra. Como les comentaba, lo que regularmente sucede es que la empresa realiza la reestructura, tardan algunos meses, no es un proceso inmediato, estamos conscientes de ello, pero cuando ya la empresa te dice, ok, aquí está, esta es tu reestructura, los plazos de entrega pueden ser en la misma semana, que les firmes el acta de que se terminó el servicio. Entonces, yo les sugiero que al momento que si optan por esta opción, que se negocie también un plazo para que se haga una revisión correcta y a fondo de lo que les estén entregando. Porque nos ha pasado que la empresa optó por una reestructura, le cae una visita, les ayudamos a revisar su información y detectamos que la reestructura fue incorrecta. Y obviamente pues la empresa ya está consciente que le pueden llegar a algún crédito muy elevado. Y otro de los puntos es que si ya optamos por hacer la revisión de saldos, es casi 80% seguro de que vamos a tener algún error. Puede ser chico, puede ser grande, cuestiones de integridad, pero tenemos algunas modificaciones. Entonces, debemos de estar conscientes de que el hecho de que se modifique nuestro anexo 24 puede repercutir en algunas adecuaciones a nuestro anexo 31. Es un proceso que a lo mejor no se ve en esta etapa, pero que no se tiene que dejar de considerar. Bien, antes de entrar a lo que son los principales rubros a revisar, no tengo una lámina como tal, pero espero que todos ubiquen cómo funciona un reporte de descargas y no lo voy a mencionar lo más sencillo que pueda. Vamos a dividir nuestro Excel en dos partes, 10 columnas del lado izquierdo, 10 columnas del lado derecho. Del lado izquierdo vamos a encontrar la información de lo que son los pedimentos de importación temporal. Los datos que ustedes gusten ocupen sus 10 columnas, ¿no? Ahora, del lado derecho, nosotros vamos a declarar, o el reporte, la finalidad es que declare aquellos pedimentos o documentos con los que se acredite el retorno, cambio de régimen, y en su caso hasta destrucción o desperdicios de las mercancías. Esto quiere decir que no vamos a tener una relación de 1 a 1, sino una relación de 1 a varios. Vamos a tener nuestro pedimento, un IN, y vamos a ubicar todos los del lado derecho, con los que se haya descargado. Es decir, tenemos 10 piezas de importación y si nosotros las descargamos con un solo pedimento, solo va a ser afectada una línea. Sin embargo, si nosotros ocupamos 5 pedimentos, nuestro reporte debe reflejar el mismo pedimento del lado izquierdo y 5 registros del lado derecho. De manera general, estos son los 2 puntos. Sin embargo, igual del lado derecho, al final, el reporte de descargas debe de considerar lo que es una columna de cantidad descargada y saldo. La cantidad descargada se enfoca al monto real que nosotros estamos ocupando en la elaboración de un producto. Y el saldo refleja de nuestra importación la cantidad descargada, obviamente nos va a dar una diferencia, digamos el punto. O importamos 100 piezas, ocupamos 20, nos va a dar un saldo de 80. Este saldo se tiene que actualizar con cada línea. Entonces, si nosotros mantenemos nuestra importación del lado izquierdo, manejamos otro pedimento del lado derecho con el que se retornan otras 20 piezas, realmente ya no tenemos 80, vamos a tener 60. Si nosotros sumamos 80 y 60 no nos va a dar, no lo sumen. Solamente es el seguimiento de cómo se va descargando su mercancía poco a poco. Al final, esta columna de saldo les debe de reflejar 0, que esa es la finalidad. Ok, espero que hasta ahí no tengan ninguna duda. Y ubicando ya cómo funciona un reporte de descargas, ¿cuáles son los principales rubros que debemos revisar? 1, los datos de los pedimentos
las cantidades descargadas, la relación de operaciones de descarga, nuevamente los booms. Aquí es otro tipo de revisión. Y las temporalidades. Creo que estos 5 puntos abarcan un anexo 24 de una manera muy, muy adecuada. Vamos a ver cada uno de ellos. Lo que son los datos de los pedimentos, se tiene que revisar tanto los pedimentos de importación como de exportación. Aquí pongo registros por el hecho de que les comentaba que dependiendo del tipo de empresa podemos tener una constancia de transferencia como un documento que acredita el retorno. Entonces se tiene que revisar también ese punto. ¿Qué es lo que yo les sugiero que revisen? Patente, pedimento, que sería el número, la aduana, sus fracciones arancelarias. A partir de lo que fue el año pasado, pues ya a finales empezamos a implementar lo que fueron los NICOs, nuestras descripciones, las unidades de medida, las cantidades. Aquí, ¿por qué el asterisco? Las cantidades van a ser relativas conforme esté diseñado su reporte de descarga. Algunos reportes ocupan, primer ejemplo, las cantidades se reflejan igual que en el data sheet. Tenemos que del lado izquierdo de la importación, en la secuencia 1, nuestro pedimento, importamos 100 piezas. Entonces, el registro va a decir 100. Si nosotros lo descargamos en 3 secuencias, 3 pedimentos del lado derecho, este número 100 se va a estar repitiendo en todas las líneas. Ese es el primer ejemplo. El segundo es cuando lo segmenta. Puede ser que nuestras 100 piezas correspondan a 3 números de parte. 20, 20 y 60. Entonces, se va a repetir únicamente 20 las veces que sean necesarias para descargarlo, luego los otros 20 del segundo número de parte y luego los siguientes 60 hasta que se acabe. Entonces, aquí debemos de estar conscientes cómo es que está reportando nuestro sistema y, nuevamente, podemos generar de manera paralela un reporte de entradas y salidas para ir cotejando los montos contra nuestro data sheet. Eso es lo importante. No significa que el reporte esté mal, ¿no? Son simplemente maneras distintas en las que se reporta la información. Pero debemos estar conscientes que en muchas ocasiones, si tú lo quieres revisar de una manera directa o con una sumatoria, puede ser que te genere este error. Ok, las cantidades descargadas. Creo que es algo que todos se enfocan directamente, pero no muchos abarcamos su manera de revisarlo. Aquí les voy a poner un ejemplo práctico con la autoridad. 1. La congruencia con el boom de materiales. ¿A qué me refiero? Recordemos que nuestro boom es el desglose de la cantidad e insumos que nosotros vamos a emplear para la producción de un bien. Entonces, si nuestro boom de materiales indica que ocupamos 3 piezas de acero, 3 barras de acero, unos 4 tornillos, algo súper burdo. Y al momento en que nosotros hacemos la explosión y se genera la descarga y nosotros revisamos la línea, es decir, esto es por cada pieza. Entonces, supongamos que descargamos 5 piezas, retornamos 5 piezas. ¿Cuánta cantidad se tuvo que haber descargado? Pues 5 por 4 serían 20 láminas o 20 rodillos de acero. Y obviamente los 15 tornillos. En muchas ocasiones, cuando se generan estos reportes, como les comentaba, o los booms no están actualizados o la reestructura no se realizó de una manera adecuada, las cantidades superan a la congruencia que nosotros estamos reportando en nuestro boom de materiales. Si esto les llega a pasar, realmente ya está mal la descarga, está viciada y se tendría que cancelar y volver a revisar desde cero. Es un punto importante, entonces, desde ahí. Ahora, no exceda la cantidad exportada. Tiene un asterisco por el hecho del comentario de la autoridad. En muchas ocasiones, la autoridad no conoce, desconoce cómo funciona la empresa en la totalidad de los casos. Entonces, nos pide nuestro boom. Supongamos que el primer paso lo hicimos bien y que nuestra descarga sea 1 a 1. Hacemos una mesa, necesitamos una madera, es decir, una tabla. Entonces, nuestra línea va a ser por cada mesa que nosotros exportemos, vamos a ocupar una tabla de tales dimensiones. Perfecto. Entonces, si nosotros hacemos una descarga directa, obviamente la cantidad de exportada va a ser la misma
que la cantidad descargada. Ahora, si nosotros tenemos un boom que explosiona, como en el caso 1, y descarga 5 tablas para una mesa, la autoridad va a decir, ok, está exportando 5 mesas, pero está descargando 25 tablas. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Es correcto? Sí. Y lo tiene que hacer con el boom de materiales. La autoridad en muchas ocasiones no los revisa o los revisa parcialmente, y al momento en que ve estas cantidades que son superiores a lo exportado, automáticamente te está desconociendo este renglón y te genera o te vincula un posible no retorno. Es una situación que se explica ya más a detalle en el proceso, ya sea gabinete o en visita, pero a nosotros nos sirve como una referencia para su revisión. No significa que esté mal, son los 2 puntos o las 2 variantes que se tiene, y debemos de saber cómo ubicar el hecho que tengamos estas cantidades. La relación de las operaciones de descarga. Ok, aquí va más enfocado al hecho de que nosotros optamos por una reestructura. En muchas ocasiones, estas empresas desconocen qué claves de documentos son ideales para efectuarse como acreditar un retorno o una transferencia. He llegado a detectar que algunas empresas no ocupan los cambios de régimen, y es una situación muy grave. 1, tenemos saldo vencido, o tenemos saldo abierto, saldo no retornado. Si nosotros no ocupamos esos cambios de régimen, obviamente en algún momento esa mercancía va a aparecer como un saldo vencido. Aunque nosotros hayamos tramitado en su momento el cambio de régimen correspondiente, si el reporte no lo está reflejando, significa un saldo vencido que se conlleva a un no retorno. Entonces, si nosotros tenemos cambios de régimen y están en un proceso de reestructura, validen este tema antes con su proveedor y coméntenle si los está integrando. En muchas ocasiones no lo hace. Entonces, es un buen punto a considerar. Y el segundo de ellos, si nosotros no consideramos también estos cambios de régimen, cuando ya migremos a la parte del anexo 31, no vamos a tener material para generar los informes de descargo. Y obviamente, pues nuestro saldo va a quedar también abierto ahí y vamos a tener un crédito pendiente de pago, cosa que no es cierto. Pero si no generamos esto, que es la base de nuestro anexo 24, no vamos a poder generar los informes correspondientes de anexo 31. Ahora, la totalidad de pedimentos y secuencias. Esto va enfocado tanto a pedimentos o registros de importación como de exportación. En muchas ocasiones nosotros podemos decir que sí están registrados la totalidad de nuestros pedimentos y nuestras secuencias. Yo estoy de acuerdo con ustedes, sí lo pueden tener. Sin embargo, al momento en que generamos las descargas, puede ser que esto no se refleje. Hay situaciones en las cuales hay registros de importación que no aparecen. Puede ser cierto. ¿Por qué? Recordemos que el reporte de descargas únicamente nos va a mostrar aquellos registros que ya fueron afectados. Si nosotros realizamos importaciones una semana antes de realizar nuestro reporte, nuestra revisión, lo más probable es que estas mercancías todavía no se hayan retornado. Por ende, no nos van a aparecer ningún registro de afectación en nuestro reporte de saldos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no nos aparecen registros en lo que son pedimentos del lado de exportaciones? Si no nos aparece un pedimento, para empezar ya es un punto de riesgo. ¿Por qué? Porque la operación sí existe, tal es el hecho de que está en el dataset, se fue pagado, la mercancía fue entregada, entonces foco rojo. Politically Georgia Podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nygut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia Podcast. With Starbucks Holiday Blend for Nespresso Virtuo, now exclusively at Target, there are even more ways to share the joy. Savor every smooth and festive sip all holiday season with friends and family at home to fill every indulgent day with cheer. Y el segundo punto, si no te aparece, obviamente esta operación también te va a faltar en tu anexo 31.
En el tema de las secuencias para exportación, si nos enfocamos únicamente en reportes de anexo 31, no lo vas a identificar. Muchos de los proveedores cuando te observan, o yo les observo este tema, me dice que no hay afectación para el 31, tienen toda la razón, pero para el 24 tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque el anexo 24 te va a reportar todas tus operaciones de input y expo para temporales. Entonces, si te llega a faltar secuencia, una secuencia, lo más probable es que estés omitiendo alguna mercancía de importación y esta te va a salir en algún momento como algún error. Sin embargo, regresamos al punto de las temporalidades. Si nosotros nos enfocamos únicamente en un reporte de descargas de 6 meses, un año, si usan hasta 3, me ha llegado a pasar, 3 años, es probable que algunas secuencias de pedimentos de exportación, llámese RTs, llámese V1, no nos aparecen. ¿Esto tiene algo de malo? No. El paréntesis va, como tenemos una temporalidad hacia atrás, puede llegar el caso de que afecte operaciones fuera de nuestro periodo. Puede ser de un día antes que haya descargado la operación que nosotros estamos contemplando. Perdón. Y esto va a hacer que nunca nos aparezca en nuestro reporte. Entonces solamente debemos de rastrear estas secuencias, irlas a buscar por separado en nuestro periodo para determinar si están correctamente omitidas o bien si es un error del sistema y tienen que aparecer. Donde son los puntos a considerar, como les comentaba, todo lo de atrás va repercutiendo poco a poco hacia adelante y nos va a determinar si las omisiones son o no son errores. Otro de los puntos son las claves de documento. Aquí va más enfocado al hecho de qué tipo de empresas son. No es lo mismo revisar una empresa totalmente, una maquiladora pura, a aquellas empresas que se dedican al sector agrícola. ¿Por qué? Porque ellas ocupan únicamente claves de documento de importación para lo que son empaques o flejes, realmente. Y están exportando de manera definitiva con A1. Y este pedimento tiene que estar en su anexo 24 y posteriormente en su anexo 31. Situación contraria a una maquila pura. Realmente cuando ellos realizan una operación definitiva, no es para mercancía sujeta a importación temporal. Entonces, no la vas a ver reflejada en tu reporte. De manera general sí, pero para el 24 no, que son activos en materia prima temporal. Entonces, una vez que tú determines o tú sepas qué empresa estás revisando o qué calidad es tu empresa, qué claves de documento utilizas, vas a ubicar si te faltan o te sobran operaciones. Es un punto clave también para seguir con este proceso. Bien, la parte de booms. Nosotros debemos de saber si están totalmente registrados todos los números de parte que ocupamos y de productos terminados. Nuevamente, llegamos al punto. Si no están actualizados, en verdad, mejor detén el proceso, actualízalos y vuelve a generar tu reporte. Te va a dar menos errores y vas a tener un saldo más real. Ahora, ya que están registrados, la mayoría de las empresas, por lo menos las que son IMEX industriales y muy grandes, tienen productos similares para descargas. ¿Qué quiere decir? Regresamos al ejemplo de la tabla. La tabla la registramos con un número de parte que fuera, no sé, 2050B y nosotros nos damos cuenta que en algún momento nuestro inventario ya no tiene esa mercancía. Sin embargo, tenemos otra tabla con un número de parte 2050C que tiene unas dimensiones similares y nos puede funcionar para poder seguir produciendo este bien. Entonces, nuestra relación de boom tiene que afectar tanto la materia prima directa que ocupamos para su descarga como los similares. Obviamente el similar tratamos siempre de que ocupe la misma cantidad de mercancía o de cantidad de mercancía que el producto original o el producto principal, por así decirlo. Entonces, si nosotros no los tenemos registrados también en nuestros booms, nos va a marcar un error más adelante. Ahorita van a ver por qué. Y esto se ve en el reporte de descargas versus boom. Ok, llegamos al supuesto. Eso lo veo más con proveedores. Me dicen, ya revisé
tus observaciones, mis boom de materiales están actualizados y todos mis números de parte están registrados. Me da su listado, su archivo, yo lo reviso y digo, ok, está bien, productos similares, de acuerdo. Sin embargo, cuando tú los cotejas contra su reporte de descargas, hay una desactualización total. Puede ser que hay números de parte de más en sus biles de materiales o faltantes. Y eso los identificas cuando abres el reporte de descargas. Uno de los puntos o una de las columnas que también incluyen son los números de parte de cada lado, tanto de importación como de exportación. Entonces, si nosotros tratamos de cotejar estos números de parte contra el listado que nosotros generamos o que nos entregue el proveedor, podemos detectar todas las omisiones. Primero de ellos te va a decir, ok, no está porque es un similar. Perfecto, te vas al apartado de similares. Si en el apartado de similares tampoco lo encuentras, obviamente ahí hay una desactualización de sus booms y esa descarga, por lo menos en lo que es una auditoría, la autoridad te la desconoce. Entonces, supongamos que solo es un renglón en el que no aparece un número de parte, pero ese número de parte está descargando 5,000 piezas, son 5,000 piezas que te van a estar cobrando por no retornadas. Entonces, es un punto importante a revisar. Y estas se tienen que llevar a cabo por parejas. Otro punto, me van a decir, ok, sí existe ese número de parte de materia prima, de acuerdo, pero no está vinculado con el producto terminado que me está señalando en esta secuencia. Entonces, nuevamente, una desactualización nos va a llevar a saldos vencidos. Me dice, ok, puede ser que tenga razón. Y vamos al último punto, el periodo de vigencia. Aquí, los periodos de vigencia nos van a permitir determinar qué tantas modificaciones ha tenido cada boom de materiales. Nuevamente, nuestro reporte de descargas abarca 3 años. A lo largo de estos 3 años, la empresa realiza 5 productos terminados y uno de ellos tiene modificaciones cada 6 meses. Obviamente, cuando tú empiezas a revisar la cantidad que debe ser descargada por cada secuencia, no va a ser lo mismo la cantidad utilizada al inicio de la empresa, como 6 meses después, como un año. Por esto es importante precisar la vigencia para determinar la correcta cantidad descargada. Si nosotros no lo entregamos con esta información a la autoridad, también puede ser un momento, un punto de riesgo que nos lleguen a observar. Ok. Otras de las cosas que nosotros podemos revisar en este reporte anexo 24 son las temporalidades. Aquí nosotros nos vamos a guiar por 2 rubros. La adecuada, que va a ser conforme a la legislación, me refiero únicamente a lo que nos dice tanto el decreto IMEX como lo indica la ley aduanera. Los plazos que ya conocemos. Sin embargo, si nosotros tenemos certificaciones, nos vamos a encontrar en el inciso B del lado izquierdo, por el tipo de operación. El tipo de operación vamos a encontrarnos también lo que son las claves de documento IN o V1, que son las transferencias. Ellas tienen una temporalidad distinta, pero si nosotros le agregamos las certificaciones que en su momento era IVAYEPS la que nos daba una mayor temporalidad y derivado de la modificación ahora es OEA, pues también esas temporalidades se tienen que recorrer. Nuevamente, generamos nuestro reporte, encontramos mercancía pendiente de retorno. Podemos no alarmarnos. ¿Por qué? Porque le calculamos bien la temporalidad y detectamos que todavía le falta un año, le faltan 6 meses. Entonces, solamente es cuestión de seguimiento. Pero si nosotros calculamos mal estas temporalidades, podemos caer en algún error y el más grave de ellos siempre es el no retorno. ¿Por qué? Porque tú le puedes dar un plazo adicional, un plazo más amplio de lo que debe de ser, aún y con tus certificaciones nos ha llegado a pasar. Y cuando quieren realizar la operación de retorno, el sistema de anexo 24, creo que en su totalidad, manda la alerta que les dice que la mercancía ya se encuentra fuera de plazo. Entonces, es un punto que se tiene que estar checando constantemente. Les comento, los sistemas ya lo consideran, pero también te da la alerta o te da la opción de que tú lo puedas deshabilitar. Si en algún momento alguien lo deshabilitó en su empresa y no lo volvieron a poner, chéquenlo y les va a evitar un poco de errores más adelante. El tipo de descarga.
va relacionado con lo que comentaba, las extemporáneas o las en plazo. Ok, supongamos que alguien de su empresa deshabilitó ese botón que les comento de la alerta. ¿El sistema les puede generar el pedimento? Claro que sí, y se los va a vincular. Sin embargo, si ustedes no saben verificar los plazos en los cuales la mercancía fue importada, no lo van a detectar. Pero supongamos que llega la auditoría, este auditor se pone a revisar los plazos conforme a las entradas y obviamente va a detectar que tienes mercancías que fueron exportadas de manera extemporánea, va a revisar los pedimentos que tú estás declarando y si no encuentra el pago de multa, pues obviamente van a ir las sanciones. Y pues obviamente las más importantes y las que siempre todos estamos buscando encontrar son las descargas en plazo, por temporalidad en plazo. Es un círculo vicioso, es un círculo si ustedes lo quieren ver. Realmente un paso nos lleva al otro, pero un correcto cálculo de temporalidades, puede ser muy grave para cada empresa. Y lo que son los saldos. Creo que es el punto que todos se enfocan. Muy pocas personas llegan a ver los puntos que comentamos anteriormente, solo quieren ver un 0 en su reporte. ¿Por qué un 0? Porque un 0 significa que ya fue totalmente descargada la mercancía. Pero si no contemplas todo lo anterior, ¿de qué sirve tener un 0 si está mal determinado? Y regresamos al punto. Saldos o qué tipos de saldos podemos encontrar en un reporte de descargas de anexo 24. Un totalmente descargado, que es el 0 a lo que me refiero, en su columna de saldo. También esa columna de saldo no se llena únicamente por él. Yo entiendo que su sistema se los da, pero aquí estamos basando en el hecho de que puede ser mal alimentado su sistema de anexo 24 y este 0 no esté bien. Entonces, si nosotros ya verificamos todo lo anterior y hacemos los cruces necesarios contra el DARAS para ver que la cantidad descargada contra la cantidad importada cuadre, nos va a dar un totalmente descargado. No vamos a tener ningún saldo, que eso es lo idóneo para todas las empresas. Ahora, podemos tener saldos abiertos. ¿A qué me refiero con un saldo abierto? Nuevamente, el ejemplo de las 100 piezas de importación, únicamente descargamos 50. Tenemos 50 piezas todavía pendientes por retornar. Estas pueden estar en plazo o vencidas. Obviamente, todo va a depender de la temporalidad, del tipo de operación, del tipo de empresa que tengamos, las certificaciones. Nosotros vamos a hacer el cálculo correspondiente y sobre eso vamos a ver cuánto tiempo le queda o bien hace cuánto que ya feneció. ¿Qué es lo que sucede con esto? Podemos hacer, en este caso, 1 a 3. Sí, si no es mucho también el plazo que ya excedió, puedes hacer un retorno extemporáneo con el pago de multas también. Pero esa decisión la van a tomar, obviamente, hasta que ya tengamos el reporte terminado. Uno de los puntos que también podemos observar son las sobredescargas. ¿A qué me refiero? Si nosotros no validamos la integridad de nuestros registros, tanto de importación como de exportación, es muy probable que nos genere errores. No es lo mismo que tú hayas importado, las mismas 100 piezas divididas en 3 secuencias en ese pedimento. 20, 20 y 60. Lo que hacen muchas empresas también de anexo 24 o que realizan las reestructuras es, te entregan saldos de manera global por pedimento. Pídanselos a detalle. Porque si tú igual haces el acumulado del pedimento, vas a ver que realmente se descargaron esas 100 piezas. Pero si entramos al rubro renglón por renglón, vas a encontrar que en la secuencia 1 eran 20 y descargó 10. Quedan 10. Luego, para la secuencia 2, eran 20 y aquí descargó 30, el primer punto. Y la tercera van a ser 60, 60. Ahí vamos a estar bien. Tenemos un detalle con la secuencia 2. Tenemos un sobredescargo de 10 piezas. Nuevamente, lo checas con el proveedor te dice, no es cierto, porque si tú sumas el pedimento son 100. Totalmente de acuerdo, son 100 piezas, pero no es lo mismo que sean 100 piezas de tabla, 100 piezas de tornillos, porque nos ha pasado que también mezclan las mercancías, es muy común, solo inflan las cantidades para que cuadren.
Entonces, mucho cuidado con ese punto. Otro, puede ser que en el pedimento tengas la misma mercancía en esas 3 secuencias y te va a decir, no, no existe ningún error, tú vas a ver que son 100 tablas al final y todo. Ahí tú vas a ver que obviamente puedes tener precios distintos, la calidad es distinta. Y lo más importante, cuando si estás en una revisión y la autoridad detecta este sobredescargo, pues te va a decir, oye, uno, tienes un renglón con 10 piezas de más y al otro le falta. No se va a pronunciar por el que tienes a lo mejor un saldo excedido. Te va a decir con el renglón de arriba, oye, te faltan 10 piezas y sobre eso es un no retorno y ya feneció el plazo, entonces me debes. ¿Y cómo le vas a explicar que según tu proveedor de anexo 24, realmente sí descargaste 100 piezas? ¿Por qué? Las revisiones, recordemos que se realizan por renglón o por secuencia, no por pedimento. Entonces, si nosotros hacemos globales o revisiones globales, pues no nos van a servir de mucho. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Ahora, las importaciones no reportadas, es lo que les decía. No está mal de que no aparezcan en el reporte de anexo 24 importaciones. Esto depende totalmente de la temporalidad de las mercancías, de la frecuencia con la que ustedes importen. Son muchos puntos. Entonces, lo que vamos a identificar, generas tu reporte de saldos. Checas, ¿están descargados? ¿No están descargados? Y dices, ok, tengo tantas mercancías abiertas, tantos totalmente descargados. Y muchas personas lo dejan ahí. No. Tienes que conciliar tu lado de importaciones contra el dataset y ver qué registros o qué pedimentos no están apareciendo. No es lo mismo que estén registrados en anexo 24 a que no aparezcan en el reporte de descargas. ¿Por qué? Porque sí están registrados en tu sistema, tú lo diste de alta, generaste las facturas, pero es mercancía que todavía no ha sido afectada. Entonces, si tú estás viendo que no aparecen, haces el pequeño listado. Muchas ocasiones, depende mucho cómo ha sido generado el reporte, pueden ser pocas secuencias, pueden ser muchas. Las identificas, generas las cantidades, generas valores y te regresas unos pasos. Empiezas a calcular temporalidad. Ya que tienes la temporalidad, vas a determinar nuevamente, ¿están en plazos o están vencidos? ¿Y qué sucedió? Entonces, el reporte de saldos nos permite ver qué se ha descargado y cómo es hasta el momento, así como identificar qué mercancías no han sido descargadas. Pero necesitamos verlo de esta manera. No se enfoquen únicamente en lo que está en el reporte, sino en lo que falta también en él. Ok, en este sentido, tengo algunas recomendaciones. Realmente son muy sencillas, son cuestiones de seguimiento. Las hemos visto a lo largo de las pláticas también con mis compañeros. El primero de ellos es un anexo 24 actualizado, lo más actualizado que puedan. No hay una obligación que te diga que debe ser a la semana, a los 15 días, al mes. No, sean congruentes con su operación y siempre tenganlo lo más actualizado que puedan. Si puede ser cada 2 días o diario, mejor, la verdad. Otro punto. Yo les recomiendo que hagan una revisión de integridad de manera mensual.
Si bien recuerdan, lo que es la integridad es el primer apartado, el primer rubro que nos enfocamos en la revisión, que son valores, cantidades, descripciones, fracciones, todo lo que nos pueda generar algún error chiquito, pero ya cuando lo vas acumulando poco a poco, pues te generan saldos en contra. Aquí es algo que en el despacho se ofrece a los clientes de manera mensual, a aquellos que tienen planes de seguimiento. Se les revisa mes con mes lo que es la integridad de los pedimentos y posteriormente, a través de dictamen, se les hace una revisión de saldos. Entonces, estas revisiones se complementan. Supongamos que ustedes no tienen el servicio, ok, no se preocupen. Si ustedes quieren realizar su revisión, yo les recomiendo que esta sea de manera mensual por lo menos. Así van a evitar que les guste un 50% de errores, por lo menos. Nuevamente, la comunicación entre las áreas. Esto va más enfocado acerca del boom de materiales o los biles de materiales. ¿Por qué? Si nuestra área de ingeniería está actualizando constantemente los reportes y el anexo 24 no los tiene, uno, te vas a acabar el inventario y tu anexo 24 va a decir que tienes mercancía, cuando ya es una mentira. Entonces vas a empezar a tener muchos problemas con encuadre de saldos o situación contraria. Ya no vas a ocupar esa mercancía y se te va a rezagar y tampoco la vas a identificar. O ya no tienes que comprar la misma cantidad de los insumos, los vas a sustituir. Todo eso se va a ver reflejado. Realmente el anexo 24 va más enfocado a detallar lo que es cuánto importaste, cómo lo retornaste y cuánto te queda. Pero para poder hacerlo de manera correcta, pues se alimenta de muchas otras partes de tu empresa. Entonces, esto tiene que ser de manera constante su retroalimentación. Otra de mis recomendaciones que nos ha llegado a pasar y lo detectamos más en lo que son ya los procedimientos ante la autoridad. Revisen sus Daresets contra sus facturas. En verdad, revísenlos. Nos ha llegado a pasar que la empresa tramita, no sé, tramita un pedimento hace 3 años. En ese pedimento, todas sus secuencias eran de la misma, ocupaba la misma fracción. Pero al momento en que la gente le manda el la proforma la revisan y todo está correcto, todo cuadra y súper bien, ¿no? Se da el visto bueno por parte de la empresa. Ya cuando se realiza el pago del pedimento, por alguna extraña razón, a una secuencia, la fracción arancelaria se la cambiaron por una totalmente distinta. Todo lo demás cuadra. Entonces tú cierras el pedimento, ya está pagado, se genera el dataset con la información correspondiente. Haces tu revisión y obviamente hay una fracción que no te va a cuadrar contra tu factura, contra tu reporte de anexo 24. ¿Por qué? Porque el anexo 24 lo vas a alimentar con tus facturas también. Entonces, si tú no haces esta revisión de manera continua, puede ser que más adelante te llegues a topar con este tipo de errores. Y nuevamente, mercancía que no encuentra la autoridad en el reporte es un no retorno. Y estamos hablando de facultades, lo más seguro es que te esté revisando hace 5 años. ¿Se puede quitar este error? Sí, sí se puede, pero si lo puedes prevenir es muchísimo mejor. Te vas a evitar un problema de explicación ya sea en la visita o el gabinete con la autoridad, que al principio son un poco renuentes, pero sí llegan a ceder. Luego, la revisión de saldos. Esta revisión de saldos, que es realmente general únicamente el reporte de anexo 24, o agarren el mayor periodo posible. Esto si lo van a hacer o tienen mucho tiempo que no lo han realizado. Entre más amplio sea su periodo de revisión, van a tener un mejor panorama de su empresa. Van a detectar si hubo mercancía que se perdió, que se quedó ahí, que fue rezagada, o que están generando sobre descargos. Eso es en el hecho de que llevan mucho tiempo sin hacerla, ¿no? O van a empezar a iniciar. Calculen un tiempo muy amplio para que esta sea una revisión completa. Una vez que realizan esta revisión, hagan revisiones recurrentes. Cada 6, cada año. Realmente esto les va a ayudar mucho y va a mitigar los riesgos. Ahora, determinar
tiempos para las correcciones. ¿Qué es lo que sucede siempre en un anexo 24 cuando revisas? Creo que solamente me he encontrado un anexo 24 con un error mínimo y las correcciones fueron de una semana. Sin embargo, en su mayoría yo les puedo decir que si los errores son a profundidad, realmente les puede tomar 6, 8 o hasta un año hacer estas correcciones. Entonces, no se esperen a una revisión, no se esperen a facultades. En verdad, revisen sus sistemas. Si encuentran diferencias, calculen el tiempo para mitigarlas. Algunas empresas me han dicho que cuánto es el tiempo ideal. Yo creo que si avanzamos rápido a ambos lados, que se hagan las correcciones, la agencia esté bien, si hay que hacer una rectificación, 3 a 4 meses puedes sacar una buena revisión por un periodo aproximado de 4 o 5 años. Pero todo depende de la retro entre todas las partes involucradas. Luego, cerrar saldos. Ok, si nosotros ya detectamos que no ocupamos mercancías, que ya no las vamos a enviar, cámbialas de régimen, retórnalas, haz algo con ellas, no tengas ese inventario ahí. En verdad, te va a dar muchos problemas posteriores. Entonces, ya la identificaste, dale un plazo máximo, ciérralos, no sé, tienes mercancía que vence cada 6 meses, por ejemplo, que tengas el plazo más corto. Si a los 5 meses estás viendo que no tienes tanto movimiento, ve previendo que puedes hacer un cambio de régimen. En verdad, cuando ya tienes el tiempo encima, lo último que vas a pensar es, ¿por qué no lo hice? Ahora estoy pagando multas y me va a salir más caro. Toma medidas para poder saber tus saldos con tiempo. Tu revisión de anexo 31, como les decía, tu revisión de saldos siempre te va a llevar a alguna modificación, sea mínima, sea grande. Pero si tú vas a cancelar descargas derivado de estas revisiones porque encontraste muchos errores, ten previsto que vas a tener que modificar tu anexo 31. Aquí es un punto grave. ¿Por qué? Dependiendo de tu periodo de revisión. Si vas a revisar desde que tienes el INEX, te encuentras que desde que tramitaste o solicitaste tu certificación IVA, tú tramitaste mal un inventario inicial, pues vas a tener que solicitar permiso a la autoridad para hacer una corrección. Y eso no va a ser rápido. Supongamos que tu inventario inicial está correcto. Cancelaste descargas, las volviste a generar. Obviamente todos los informes que ya transmitieron al portal ya no van a servir. Vas a tener que generarlos desde cero, volverlos a revisar y volver a transmitirlo. Este es un proceso largo, el hecho de la revisión. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. No hay límite de correcciones por parte de la autoridad. Lo único que tenemos son restricciones al hecho de los inventarios. Como les decía, se puede, siempre y cuando se solicita. Pero se tiene que contemplar en este punto. Una recomendación sencilla es utilizar secuencia en su anexo 24. Nuevamente, no es una obligación. Podemos argumentarle a la autoridad que no tiene el derecho de solicitársela. De acuerdo, se puede defender. Pero también, cuando tú le quieres explicar a la autoridad en qué se equivocó al momento que él te revisó tus reportes, pues va a ser a nivel secuencia. Y si tu mercancía se agrupa por número de parte y el SAT solo te está observando una secuencia y tú le tienes que entregar información de 20 adicionales, pues obviamente la información es más difícil, el reporte es más complicado y te va a llevar mucho más tiempo poder desvirtuar esa irregularidad. Sí, es un error del autor, no lo valoró bien, lo sabemos. Llega a pasar y es muy seguido, pero de aquí a lo que tú lo puedas aclarar, pues ya va a pasar un buen tiempo. Depende en qué momento le puedas hacer la aclaración. Si todavía supongamos que es en una visita, tienes todavía la última acta final para poder solventarlo, pero si no lo pudiste solventar ahí, ¿dónde lo vas a solventar? En el siguiente, puede ser que te vayas a recurso, no lo sé. Entonces, evítate problemas. Realmente es algo sencillo. Aquí, si su sistema de anexo 24 no
con el proveedor que estén trabajando no les ha hecho la recomendación de que se migren a secuencia, lo más probable es que no esté todavía diseñado. Entonces aquí es nuevamente una decisión de negocios. Si desean mantener un sistema sin secuencia o bien hacer la migración a algún proveedor que sí lo haga. Pero ténganlo en consideración. No duden que en algún momento también la autoridad modifique el anexo 24 y añada este registro como un campo mínimo y entonces pues ya todos los proveedores van a estar trabajando para poder hacer la adecuación. Es algo que esperemos no suceda, pero como van sucediendo los cambios, no dudo que llegue a pasar. Y el último de mis recomendaciones es revisar sus reportes. En verdad, su sistema puede ser el mejor, puede ser actualizado al día, ustedes lo revisan constantemente, no tienen errores, pero si al momento que se genera este archivo que se va a entregar al SAT, en el caso de las revisiones, tómense el tiempo de revisarlo. En verdad, puede ser que solo el sistema falló, se generó de manera parcial, o no abarcó todo el periodo que ustedes querían que les... Bueno, más bien todo el periodo que les solicitó la autoridad. Eviten estos problemas. Tómense el tiempo, revísenlo y entreguen unas pruebas adecuadas para poder solventar las incidencias. O sea, solventar las posibles incidencias que les detecten. Y pues realmente esto sería la presentación de anexo 24 para la revisión de saldos. Como les comentaba, realmente son generalidades. Todo va a depender de cómo lo estén utilizando. Ustedes con o sin secuencia, las llaves que se van a las llaves las vamos a determinar conforme a la información que genere su reporte. Entre más información tengan los reportes, las llaves son más específicas y podemos estar generando mejores revisiones. Y sería todo. Pues nomás queda felicitarte, Oscar, y pues si me permites, Isaí, leer el reconocimiento. Adelante, ¿alguien quiere comentar algo? Muy bien. Bueno, pues sin más, por el momento, TLC Magazine México, hagamos un trueque, otorga el presente reconocimiento al maestro Oscar Navarrete Javier por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Revisión de descargos en el Sistema Automatizado de Control de Inventarios, anexo 24. El día de hoy, 18 de agosto del 2021, firmado por el doctor Octavio de la Torre y pues nuestra anfitriona del trueque, la licenciada Daniela Martínez. Muchísimas gracias, Oscar, un aplauso, muchísimas felicitaciones, gracias por el trueque del día de hoy y fue un gusto poder haber estado aquí acompañándolos. No, al contrario, gracias por la invitación y un gusto siempre apoyarlos con conocimientos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/Secure Our World.